Y como que yo sentí esa espinita de, pues estudié un montón, 3 meses y me partí la madre y para que no termine haciéndolo. Y empecé a buscar de nuevo y un amigo me dijo que iban a abrir ya vacantes de fresher, de trainee en HCL, que si quería aplicar me dijo, la neta yo sé que puedes quedar, están buscando gente que sepa Java, JavaScript y ya, me dijo, tú aplica. Y apliqué y quedé. Y empezamos. Bueno, un capítulo más de Entrevistas IT. Hoy me encanta tener yo creo que la primera persona que entrevisto que viene de un bootcamp y que viene del mundo de que no es de programación y ya es una programadora. Ari, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Felipe? Muy bien, gracias. Mira, antes de empezar, saludcita. Sí, saludcita. Perdón. Bueno, para empezar, siempre me gusta empezar pidiendo que se presenten. Entonces, ¿quién es Ari? ¿Qué hace Ari? Bueno, soy Ari, realmente yo estudié ingeniería biomédica, no me dedicaba a la programación, ni me pasaba por la mente que me iba a dedicar esto en mi vida. Actualmente trabajo en HCL, en la posición de fresher, que es como trainee, o sea, es más abajo de junior. Y ya básicamente eso hago actualmente, juego videojuegos, me gusta ver películas, juego videojuegos. Como todo programador, parte importante de los videojuegos y nunca dejarlos. Nunca. Bueno, como comenté ahorita, pues realmente tú vienes de un mundo que no es de programación. ¿Cómo decidiste meterte a este mundo? ¿O qué te llamó la atención para poder hacer el cambio de carrera? Creo que estuvo como muy influenciado porque, y es una triste realidad en México, yo estudio biomédica y la realidad es que biomédica, o sea, los salarios son muy malos, los trabajos son malos, o sea, son pesados y realmente, o sea, yo veía como que no puedes avanzar mucho de puestos, o sea, no puedes tener como muchos mejores salarios del que tienes actualmente, era como una situación muy difícil. Y mi mejor amigo de la universidad me dijo como, pues que empezara a estudiar programación por mi cuenta, que los salarios estaban chidos, que podía trabajar desde mi casa. Y siempre me decía, no, mira, tú estudia, yo sé que tú vas a poder entrar a una posición así, igual de junior o de fresher. Y como que de cierta manera el hecho de que no poder conseguir un mejor salario, y antes trabajaba en hemodiálisis, antes de cambiarme a programación, y son máquinas de 200 kilos, yo peso 60 y tenía que cargar eso. Wow. O sea, era neta un trabajo muy pesado, como que neta dije, ya, pues yo lo... ¿Qué hace realmente un biomédico? Puedes hacer muchas cosas, pero aquí en México la mayoría se dedica a servicio técnico. Servicio técnico es como reparar las máquinas de los hospitales, como que ahorita más o menos se visibilizó como lo que hace un biomédico a raíz de la pandemia, reparar, dar mantenimiento a los equipos médicos, pero hay otros biomédicos que se dedican a las ventas. Y realmente yo decía, o sea, estudié una ingeniería de 4 años como para terminar vendiendo equipos. Entonces como que no me sentía a gusto porque esos son los que ganan más. Yo decía, la neta no, o sea, no estudié una ingeniería para terminar vendiendo equipos. Sí, te entiendo. De hecho, justamente hace poquito, también en entrevista anterior, que es la número 3, me tocó hablar un poquito sobre esto de cómo yo como programador me negaba mucho a ser un maestro, de que no quería ser un maestro, o sea, si no agarraba trabajo como programador, pues no quería caer en el mundo de llegar a ser maestro. Estudié mucho tiempo para poder aplicar lo que quiero y realmente no quiero terminar enseñando como maestro. Me encanta el lado de las mentorías y todo eso, pero no como maestro, no una escuela, vaya. Es que no es lo mismo porque yo siento que nace de ti como el enseñarle a alguien más y que esa persona sepa a neta estar en una escuela con horario y hacer un plan, como que es exacto. Muy diferente. Sí, es muy diferente, exacto. O sea, yo creo que lo divide la vocación, ¿no? Sí. De cuando realmente quieres hacerlo y cuando realmente lo tienes que hacer por necesidad, ¿no? Pero bueno, es un tema que realmente no quiero tocar por ahora. Algún día lo tocaré e invitaré a personas que se hayan dedicado a ser maestros y la diferencia que hubo. Pero bueno, ya nos contaste más o menos sobre cómo, bueno, la vida que lleva una persona biomédica, del por qué realmente te quisiste mudar, pero ¿cómo fueron tus primeros pasos? Ya entrando a este mundo, ¿qué encontraste? ¿Cómo fue o sea, quién te inicializó en este mundo? Pues realmente cuando dije ya me quiero cambiar, tengo un amigo, bueno, un compañero de la carrera que sí estudió programación él por su cuenta y entró a IPAM y entonces compartió un flyer de Women Connect del bootcamp en el que yo estuve.
Y justamente era como chavas entre 18 y 35 años, que tengan como no tantas expectativas en su trabajo, que sepan inglés. Y dije, pues no pierdo nada. Y entonces apliqué pensando que neta que iba a quedar. Y mi amigo, ese amigo, mi mejor amigo, me dijo, sí, tú ponte a estudiar esto y aquello. Y realmente él fue el que me decía, ponte a estudiar esto. O si tienes dudas, háblame. Y creo que realmente cuando quedé en el bootcamp y vi que, o sea, era una realidad y que tenía que estar ahí todo el día, fue cuando dije, voy a renunciar a mi actual trabajo. Ok. O sea, para cuando entraste al bootcamp, tú ya eras, bueno, en cierta forma ya estudiabas programación. Ya... Muy, muy, muy poquito, pero sí, así como cosas teóricas súper, súper básicas. Y luego aparte en el bootcamp nos mandaron documentos o información que podíamos ir estudiando antes del curso. O sea, ya teníamos muchísima información que podíamos leer. Ok, y bueno, ¿cuál fue tu proceso para entrar al bootcamp? ¿Cómo contactaste y qué pasó? Tenías que llenar un formulario en Google y no recibías respuesta. Yo recibí respuesta como hasta dentro de 2 semanas y la primera entrevista es con la dueña del curso, Rachel. Saludos a Rachel. Sí, saludos a Rachel. Que nos escuche. Se lo voy a pasar. Y realmente era una entrevista con ella, 1-1, en inglés o en español. Era tu elección, pero yo sentía que era dar una mejor impresión si lo hacías en inglés, pues porque al final ella hablaba inglés, ella no hablaba español. Okay. Y la segunda parte, si pasabas esa entrevista, la segunda parte era un examen lógico-matemático, o sea, eran pruebas de matemáticas, tenías que sacar como secuencias o algoritmos o cosas como muy básicas, como un examen a la Universidad de Matemáticas. Y si pasabas eso, la tercera entrevista era un 1-1 de nuevo con Rachel, pero ahora solo en inglés, o sea, si no hablabas español, a señas o como fuera, y era más que nada como para que ella conociera sobre ti y como tus aspiraciones después del bootcamp. Y ya dependiendo de esa entrevista, en ese mismo momento te decía si quedabas o no. Ok. ¿Hubo alguna persona que quedó? Bueno, muy precisamente, ¿hubo alguien de que no supiera inglés y que haya podido entrar? Sí, hubo 2 chicas. No era un blocker. No, porque realmente yo creo que, y hasta o sea, ya lo entendí después con Rachel, lo que ella buscaba era gente que quisiera de verdad aprender a programar, independientemente de saber inglés o no. Ok. Conozco el bootcamp, realmente se me hace muy interesante, me gusta mucho la iniciativa que tiene Rachel. Y de paso, tocar algunos temas sobre eso, ¿no? Me gustaría tocarlos contigo, porque ya lo viviste y yo lo vi de fuera un poquito, me tocó ayudar un poquito, fue un par de clases, un par de días, pero realmente no estuve completamente ahí, ¿no? Me gustaría que me contaras un poco cómo es el día a día, cuánto tiempo tarda, todo eso. Pues básicamente dura 3 meses. Y neta, yo creo que han sido los 3 meses más difíciles de mi vida, porque inicia a las 9. O sea, a 9 en punto inicia la clase. Yo casi siempre trataba de llegar 8:30, 8:40, porque tienes que tener tu compu lista. Teníamos un letrero para los profesores para que no estuvieran como preguntando los nombres, lo teníamos que tener listo. Y a las 9 en punto iniciaba. Y a Rachel, de verdad, si llegabas un día tarde, te metía un cague, o sea, te regañaba, porque a ella le gustaba mucho la puntualidad. Y había breaks para ir al baño y cosas así, pero realmente a las 12:30 teníamos un corte y empezábamos a hacer meditación con Rachel, y desde ahí era en inglés todo. O sea, toda comunicación con Rachel era en inglés. A ella le molestaba que habláramos en español con ella, porque la idea es que también mejoráramos como el inglés y nuestra comunicación y nuestra confianza con nosotras. Y de 1 a 2 comíamos ahí en el salón que teníamos, pero realmente también eran prácticas de entrevistas, de inglés. Hacíamos juegos para recordar cosas teóricas de programación. Pero ¿Qué siempre, tipos de juegos? Muchas veces teníamos un post-it y poníamos palabras y teníamos que describirlo a la otra persona, pero eran puros conceptos de programación. No sé, de qué... Ahorita a ver cuál se me ocurre. No sé, scope. Así de, ¿qué es scope? Y ya pues tenías que empezar a decir palabras a la otra y ya pues adivinaba. O cosas así. Pero siempre relacionado a programación, inglés y entrevistas de trabajo. O sea, era lo único que hacíamos esa hora. Y a las 2 en punto iniciaba la clase de nuevo. De 2 a 4 era la clase y a las 5 iniciaban workshops que son temas relacionados a programación, pero no de programación, como la mujer en el mundo de IT, como justamente esto de los salarios, como empoderamiento de la mujer, como UI UX, que son temas relacionados, pero pues no, nosotros no vamos a ver eso.
Y siempre eran workshops y esos no eran obligatorios, pero parecían obligatorios. O sea, era muy complicado que neta dijeras, me voy a ir porque no podía. O sea, Rachel no decía que eran obligatorios, pero sabíamos que se molestaba si faltábamos a uno. Y ya después de eso, se acababan a las 6:30, y yo desgraciadamente estudiaba alemán en ese entonces me iba corriendo al alemán, allá salía a 9:30 y luego llegaba a mi casa a las 10 y era trabajar en nuestro proyecto final, porque teníamos un proyecto final y ahí básicamente era lo que supieras, como lo supieras y empezaras a trabajar como lo entendieras. A cada una nos dieron un proyecto y entonces era una idea diferente cada una, no era como que le pudieras copiar a la otra persona. Y también los profesores nos dejaban tareas y las tareas las teníamos que entregar antes del domingo a las 6 de la tarde. Y ese también era otro problema porque a Rachel le molestaba mucho que no respetáramos los deadlines. De verdad, así de verdad. Y era un regaño tras regaño tras regaño. O sea, era mucha presión. Ok, en parte creo que está bien para forjar un poco de disciplina. Lo veo bien. Espero que no haya sido muy fuerte el regaño, o sea, de mal modo, sino realmente para enfocarse, ¿no? Ahorita comentaste que hacían meditación. ¿Por qué? O sea, ¿cuál era el propósito de hacer meditación durante el día? Era como relajarnos, como entender que a pesar de que teníamos que trabajar mucho y estudiar mucho, también era como darnos un tiempo a nosotras para relajarnos, para tener concentración, porque la verdad estar tantas horas frente a la compu o escuchando a una persona, o a veces muchas que no entendíamos temas, era como, o sea, estoy como toda revuelta, era como para de verdad relajarnos y empezar como cambiar de switch para la práctica de inglés. Respecto al inglés, ¿tú ya llegaste sabiendo inglés? ¿Ya tenías como que una base de inglés o realmente te pusiste las pilas para poder hacer las entrevistas? No, yo ya sabía inglés. O sea, estudié desde la prepa, entonces ya tenía como muchos años sabiendo inglés, pero había muchas chicas, bueno, no tanto, o sea, éramos 10, pero había varias chicas, y creo que esto le pasa a la mayoría de los mexicanos, o sea, me incluyo, que nos da a veces mucha pena hablar inglés con alguien que es, o sea, aunque Rachel no sea nativo, o sea, de un país que habla inglés, su inglés es perfecto. Sí. Y entonces nos daba mucha pena al principio como hablar en inglés enfrente de ella o cagarla en algo de gramática, una palabra. Y ella no, o sea, ella siempre recalcó que lo ideal es que nuestro inglés sea conversacional. O sea, no importa que sea perfecto, que la otra persona te entienda y con eso. Pero pues sí te da nervios. Claro, de hecho, yo creo que una gran mayoría de los programadores que son buenos, pero que nunca llegaron a empresas grandes, es precisamente por el miedo al inglés, es por no tener miedo de brincar ese pasito, de hacer ese pasito que les falta. Realmente se los he recomendado a todos, ¿no? Tengo muchos amigos que realmente no han querido brincar precisamente por el inglés. ¿Y qué les dirías a esas personas que no saben inglés? Pues que no les dé pena, porque yo creo que es más chido decir que hablas 2 idiomas, aunque sea uno mocho que es el inglés, porque realmente el inglés nunca va a ser tu lengua nativa. Nadie, o sea, conozco muy pocas personas que hablan, o sea, mexicanas, que su inglés sea perfecto. Y 2, pues no te cuesta nada, o sea, es algo muy básico que lo vas a necesitar aquí y en Estados Unidos y en China, o sea, sin importar a qué lugar vayas, lo vas a necesitar porque aparte, una de las cosas que aprendí en programación es que casi toda la documentación está en inglés. Sí. Y muchos de los videos o sea, de tutorial de no sé qué, está en inglés. Entonces, aunque no lo quieras hablar con otra persona, lo necesitas para leer documentación o para aprender cosas o tutoriales o lo que sea. Entonces, creo que es una buena manera de iniciar, como empezar a leer porque no tienes contacto con otra persona. Y la segunda, que si les da mucha pena, pues que empiecen con alguien de confianza que sepan que habla muy bien inglés. Y ya de ahí que empiecen con desconocidos. Yo creo que, bueno, yo siempre les recomiendo que por lo menos se pongan a ver series o películas en inglés. O escuchar música. O escuchar música también. Obviamente teniendo letra para poder entenderlo y acostumbrar el oído, ¿no? A las palabras que están mencionando, ya sea en cualquier tipo de medio que estés utilizando. Bueno, ¿cómo les fue a las demás personas, a las otras chicas que estuvieron contigo en el inglés? Y estoy hablando al momento de salir, ¿no? ¿Viste algún cambio en ellas en el inglés? Sí, hubo 3 chicas que salieron del bootcamp. 2 de ellas no hablaban inglés. Yo creo que se les hacía pesado porque Rachel nos daba instrucciones y eran en inglés. Y si no entendían,
pues era un problema porque también pasaba eso, como al principio no nos conocíamos, como que a varios les daba pena preguntarle a la otra como, oye, ¿y qué dijo? Y como que ese tema siempre fue algo del que Rachel nos decía, es que no les dé pena, pregunten, o sea, pregunten 10,000 veces, o sea, no me voy a enojar. Okay. Pero una de las chicas que sí terminó el bootcamp, a ella le daba mucha pena, pero hablar en público, o sea, incluso en español. Ok. Y con Rachel muchas de las actividades era de que te pasaba al frente y tenías que hablar enfrente de todas, enfrente de ella y muchas veces con el profesor que comía con nosotros. Entonces, más bien era como romper esa barrera de que te diera pena o no hablar en público. Y la verdad es que ella sí mejoró muchísimo su inglés y su confianza a la hora de hablar en público. O sea, mis respetos para ella. Yo creo que puedo decir que ella así mejoró en todos los sentidos. Ok, eso habla muy bien del bootcamp, porque aparte de la programación, pues te da otro tipo de valores, ¿no? Y otro tipo de skills que a final de cuentas son necesarios, ¿no? Y son muy útiles afuera. Hablando un poquito más de cosas dentro del bootcamp. Estando dentro del bootcamp, bueno, no sé, ¿nos quieres platicar un poco cómo funcionaban las clases? ¿Qué cosas aprendiste? ¿Qué cosas, o quiénes vivían y les explicaban? ¿Cómo funcionaba eso? Básicamente, Women Connect tiene como un convenio con varias empresas. Una es Uno Square, IPAM, Bipocket, HCL, ¿cuál otra se está perdiendo? No sé, pero son varias empresas y lo que hace Rachel básicamente es que algunas personas que trabajan en esas empresas van y nos dan clases y básicamente vimos HTML, CSS, JavaScript y React. Okay. Y casi siempre los maestros, o sea, en lugar de estar trabajando en la empresa, están trabajando ahí con nosotras, según yo, y es lo que tengo entendido, que les pagaban el día como si trabajaran normal, pero realmente nos daban clases, pero tenían que presentar, o sea, algo hecho, desde la noche nos mandaban la presentación para que nosotros fuéramos leyendo el tema y en la clase o sea, veíamos la presentación, veíamos preguntas, veíamos un ejemplo, casi siempre veíamos práctica también y basado en eso ya nos dejaban la tarea. Y también pasaba que los teníamos en Slack, entonces si teníamos dudas, o sea, tanto en la noche o al día siguiente o lo que fuera, podíamos mandar mensajes como, oye, no le entendía esto, como, oye, ¿me puedes revisar esto? Y les teníamos que mandar la tarea antes de la hora que Rachel nos decía. Pero casi siempre eran, o sea, ellos no son maestros, no tienen, o sea, tienen vocación porque nos están tratando de ayudar, pero realmente no es que ninguno estudió educación o algo así. Realmente son programadores que quieren que nosotras como personas consiguiéramos trabajo en el mundo IT. Ok. Ahorita algo que se me está ocurriendo, precisamente que dices, pues hay que mandar las tareas y eso. Me acordé del equipo, o sea, de que tienes que ver tu computadora y eso. Como requisitos, ¿qué necesitabas tener o qué necesitabas llevar en tu día a día? Básicamente era tu computadora. En la primera generación, ellos sí tenían computadoras, o sea, las chicas sí tenían computadoras, pero algo que yo creo que Rachel se topó es que las computadoras muchas veces eran muy lentas y como las teníamos que dejar, o sea, la primera generación la tenía que dejar ahí o sea, donde teníamos el curso, pues no es como que las chicas se pudieran llevar la compu a su casa y trabajar. Entonces, ese era como un conflicto muy grande y ya en la segunda generación, Rachel prefirió que cada una tuviera una computadora porque realmente lo que veías en la clase te lo llevabas a tu casa y lo podías revisar 10,000 veces y si teníamos momentos muertos entre las clases, entre el workshop y la clase, pues pudieras trabajar en tu proyecto. Entonces, realmente era requisito eso, tener una computadora y el internet no, porque el internet no lo proveía al lugar donde teníamos el curso. Entonces, más bien eso, que tuvieras una computadora decente, o sea, nada fancy ni nada, decente. Decente, que se pueda trabajar, entiendo. Sí. Ok. Comentaste ahorita sobre las tecnologías. Hablaste de HTML, CSS, JavaScript y React, si no me equivoco. Pregunta, ¿vieron Node.js para algo? Sí, muy basiquito, pero sí. Ok. ¿Sientes que el hecho de haber visto todas esas tecnologías te ayudó para poder agarrar trabajo? ¿O sientes que te hizo falta? ¿Cómo lo ves comparado ya con el mundo de la programación? Híjole. Yo siento que faltaba un poquito más de React porque a lo que recuerdo solo lo vimos como una semana, o sea, fue algo muy express, pero JavaScript fue lo que más vimos y yo creo que sí. O sea, las veces que he conseguido trabajo, yo creo que ha sido por lo que sé de JavaScript, porque realmente mis bases de JavaScript sí son muy buenas, pero si yo pudiera cambiar algo, probablemente sería que React lo empezáramos a ver un poquito más de antes. Okay. Que ya al final, es que la última vez vimos así,
base de datos, Node.js, React, como que todo así como muy junto. Ok. Más bien es eso, como que pudiéramos ver esos temas que no vimos tan a fondo, un poquito más a fondo. Ok, eso creo que es algo completamente que le podemos comentar a Rachel y que lo piense, que lo mete en su forma de trabajarlo. Qué interesante, ahorita mencionaste que al momento de agarrar trabajo, ¿cómo fue ya que terminaste? ¿Cómo fue el mundo por fuera? Bueno, para empezar, ¿cómo es el término del bootcamp? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo sabes si lo terminas, si lo terminaste bien, si no lo terminaste bien? ¿Tiene alguna métrica o algo? Pues la métrica es tu proyecto. Teníamos, no recuerdo el día, pero era un viernes antes de las 6 de la tarde para subir tu proyecto. Y yo lo había subido desde el miércoles, entonces jueves y viernes así me la papaleé y no hice nada y según yo medio lo revisé y dije, ah, está bien. Pero realmente era, tu término del proyecto es que lo termines, que lo mandes y tenías que hacer una presentación vendiendo el proyecto realmente, porque de nada sirve, y esto es una realidad, que hagas un proyecto súper chido si no sabes explicarlo, si no sabes venderlo. Y era eso, mandar tu presentación y tu proyecto. El término del bootcamp, o sea, fue muy difícil porque nos tocó la pandemia. O sea, justo la última semana que vimos QA, ya estábamos en casa porque ya había pandemia, no podíamos salir. Y en mi caso fue un poco complicado porque yo apliqué a uno Square y mi vacante era de trainee, pero la vacante se congeló a raíz de la pandemia. Entonces, me dijeron que me esperara un tiempo para ver si las cosas mejoraban, no mejoraron. Y entonces realmente mi vacante nunca se volvió a abrir, entonces no quedé en uno Square y había rechazado a otra empresa, no vamos a decir el nombre de la empresa, por quedarme con uno Square, o sea, porque de verdad quería entrar a uno Square. Entonces, yo creo que hablo por todas las chicas, fue muy complicado al final a raíz de la pandemia. Ok, sí, definitivamente el tema pandemia complicó muchas cosas, por lo menos al principio, ¿no? Porque nadie sabía, todos esperaban tener oficina y tener visibilidad de todo como venimos trabajando. A este punto yo creo que, o sea, ya pasando más de un año de que empezó la pandemia, yo creo que ya empieza a haber un poquito más de ese tipo de vacantes de nuevo, ¿no? De trainee especialmente, porque sí se murió. En ese momento se murieron, en todas las empresas se murieron las vacantes de trainee. Yo ahorita ya he visto algunas empresas que ya empiezan a como que volver a buscar juniors y trainees, porque pues o sea, la pandemia como llegó para quedarse, ¿no? Y pues de todos modos ese tipo de vacantes siguen siendo requeridas por algunos proyectos. Pero bueno, ya un poquito fuera de ese tipo de vacantes, ¿cómo te fue en tus primeras entrevistas? ¿Cómo te sentiste en las primeras entrevistas? Porque supongo que yo desconozco mucho un poquito el medio de afuera, pero pues he tenido otro tipo de trabajos, ¿no? Y sé que es un poquito más fácil, es como que vas a una entrevista de trabajo, llenas tu currículum y ven tu hoja de vida y te dicen, vente o vente el lunes o no vente, ¿no? Cuando vienes y estás en esta área, pues los procesos son realmente procesos, ¿no? O sea, no es una entrevista, son varias entrevistas, es el estudio, la preparación. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo viste ese proceso? Justamente no nos tomó de sorpresa porque en el bootcamp Rachel literal nos preparó y nos dijo, la primera entrevista casi siempre es así, la segunda entrevista casi siempre es así. Entonces ya sabíamos qué esperar y justamente como ya había tenido las entrevistas en uno Square y en la otra empresa y en todo el bootcamp tuvimos entrevistas de que llevaban a tal empresa y nos hacían mini entrevistas que llevaban a tal empresa y de nuevo otra entrevista. Entonces ya veníamos como muy curtidas de las empresas, pero realmente después de la pandemia, ya cuando estaba yo sola, o sea, porque ese es el verdadero reto, cuando tú lo haces sola, tardé yo creo que unos 2 meses, me enfermé, y entonces dejé de buscar, dejé de estudiar, dejé de hacer todo, y me habían dicho que iba a haber un puesto de junior en un Square, pues obviamente se murió, y la persona con la que yo tengo contacto de un Square me dijo, ¿sabes qué? Busca, o sea, no creo que se abra pronto, y empecé a buscar yo solita, o sea, de que mandaba, veía una vacante y mandaba mi currículum. O sea, no tenían los requisitos y ay, no importa. Y mandaba y mandaba y mandaba. Y realmente las entrevistas al principio sí te ponen nerviosa. La primera no tanto porque siempre sabes, es como la primera, te preguntan quién eres, qué haces, qué sabes, un poquito de inglés y se acabó. Pero las segundas, que son las técnicas, ahí era como... y, o sea, ni siquiera mi primer trabajo fue de desarrolladora, o sea, fue de QA. Ok. ¿Te gustó estar de Cuba? Sí, porque era una empresa de videojuegos Ok. y la verdad es que aprendí mucho, fui la primera mujer de mi área, o sea, de mi departamento, y era algo que me ponía muy orgullosa. Y
la verdad es que mis compañeros eran muy, muy amables y yo sentía que en la empresa, y es una realidad en México, la industria de los videojuegos no está desarrollada. Entonces yo sentía que gran parte de lo que se mantenía en la empresa era por la pasión de todos. O sea, okay, le metían mucho, mucho esfuerzo al trabajo, como que entendían este hecho de que no podíamos ganar mucho dinero, pero aún así querían hacerlo. Entonces eso me motivaba mucho, de verdad. Terminé mucho amor a la empresa, se llama Amber, o antiguamente Caraculta, y de verdad hasta la fecha mis amigos de ahí de la empresa me mandan mensaje para jugar o para platicar, porque tienen una muy bonita convivencia. Ok, que yo creo que la convivencia es como que un estándar, ¿no? Yo creo que en todas estas empresas, pero siempre, a mí por lo menos en las empresas que he brincado, siempre me llevo un tipo de convivencia diferente y muy buenos tratos, porque siempre, creo que siempre te terminas encontrando con buenos tratos. Así que es bonito tener ese tipo de comunidades, ¿no? Ahorita, bueno, comentaste que eras QA, ahorita ya cambiaste. Sí, justamente yo quería desarrollar y aparte el QA que estábamos haciendo era funcional y era manual. Entonces no estaba viendo nada de programación y como que yo sentí esa espinita de, pues estudié un montón, 3 meses y me partí la madre y para que no termine haciéndolo. Y empecé a buscar de nuevo y un amigo me dijo que iban a abrir ya vacantes de fresher, de trainee en HCL, que si quería aplicar me dijo, la neta yo sé que puedes quedar, están buscando gente que sepa Java, JavaScript y ya, me dijo, tú aplica, y apliqué y quedé. No, felicidades, qué bueno. ¿Cómo te has sentido como programadora realmente? O sea, ya fuera del QA, ya haciendo código. Pues ahorita no hago tanto código porque justamente soy como fresher, o sea, como que nos dan clases y nos explican un poquito, como que nos van soltando la manita poco a poco. Ok. Pero me di cuenta que a pesar de que hay gente que estudia un montón, tantos años, lo que aprendí en 3 meses, o sea, sentí que fue lo mismo que ellos 4 años. O sea, siento que los maestros me ayudaron mucho a entender bases. En mi entrevista, cuando entré a HCL, me hicieron muchísimas preguntas de JavaScript y yo creo que la mayoría las contesté bien. Y justamente como traía background de QA, también sabía de QA. Entonces, el muchacho me dijo que sabía muchísimo para lo poquito que había estudiado. Y entonces, ahorita que estoy haciendo código, sí noto que también traigo como otro chip, a diferencia de alguien que estudió 4 años. O sea, se nota muchísimo que yo vengo de un bootcamp toda perreada, que hice un proyecto y como que sí, como que traigo otro chip en la cabeza. De hecho, tocas un tema muy bueno porque pues yo soy de las personas que estuvo sus 4 años y medio estudiando programación y yo creo que el camino, o sea, saliendo de la carrera es el mismo, ¿no? O sea, vas y te encuentras al mundo donde están buscando programadores casi en todos lugares, pero pues que te piden cierto nivel, que estudies ciertas cosas que no ves en la carrera realmente. O sea, desde mi punto de vista, que estoy en la ingeniería, pues salí, oye, pues, ¿qué es React? ¿Qué es Node.js? ¿Qué es, en aquel entonces, qué es jQuery? O sea, realmente son cosas que en aquel entonces se pedían mucho, pero en la carrera no las vimos. O sea, en las carreras vimos Java, vimos, o sea, bases de Java, bases de programación, programación entre objetos. Nunca en mi vida fuera he utilizado programación entre objetos. O sea, la conozco, sé cómo funciona, pero hago programación funcional, hago JavaScript, ¿no? Que es de lo que más hay trabajo. Aún así existe Java, existe C Sharp, algunos otros lenguajes que son realmente enfocados a objetos, pero pues es más fácil agarrar un trabajo como JavaScript con programación funcional que cualquier otro, ¿no? O sea, que Java o que .NET, desde mi punto de vista, ¿no? Y también soy de la idea de que cualquier persona, sin necesidad de agarrar una carrera, no es necesario, ¿no? Para empezar, no es necesaria una carrera para nuestra área, pero veo que cualquier persona con esos 3 meses, algunos menos, algunos más, pueden totalmente agarrar un trabajo como programador en nuestra área, cosa que creo que en ninguna otra área funciona así. Entonces, eso yo creo que es la parte interesante, es lo que realmente a mí me motiva a hacer esto y ver cómo realmente sí se puede, ¿no? O sea, cómo realmente si te enfocas, pues, o sea, en 3 meses tú puedes ser programador. Es que justamente yo creo que cuando estás iniciando, y al menos en estas posiciones en las que no te piden tanto código o no te piden tanto de que sepas cosas técnicas, yo creo que lo que más buscan las empresas es alguien que tenga las ganas de aprender. Porque como junior o como fresher, de verdad no puedes ofrecer mucho de, ay, sé tanto esto, tengo tantos años, porque no los tenemos.
pero más bien buscan a alguien que de verdad digo, pues no sé esto, pero te lo puedo aprender en tantos días, o no lo sé, pero mañana lo voy a buscar. Y siento que las empresas buscan gente que quiera hacer eso, o sea, que de verdad quiera aprender. Sí, yo creo que acá se toca un tema que no lo hablo con nadie, que es la proactividad, que definitivamente es algo muy bueno que es de tener, algo que yo creo que ya es requerido, o sea, si tienes proactividad, tienes trabajo, creo yo, por lo menos en este área, ¿no? ¿Cuáles para ti crees que sean tus siguientes pasos? Ya estás en el desarrollo, ya estás en una empresa como programadora. ¿Cuáles para ti o cuáles tú quieres que sean tus siguientes pasos? Pues cuando inicié en la programación quería ser backend. Me encantaba, si yo veía y decía, sí, quiero ser backend, pero ahorita la verdad quiero ser full stack porque a raíz de que estuve en el bootcamp aprendí que también soy muy buena en el frontend y que sería como muy feo de mi parte decir, no, como yo quiero ser backend. O sea, realmente quiero como explotar lo que ya sé y en lo que soy fuerte, que soy frontend, y combinar y aprender más de backend, combinarlo y ser full stack. O sea, de verdad quiero ser full stack y seguir así como ahorita sí soy trainee, quiero ser junior y luego quiero ser mid y luego quiero ser senior. Porque escucho mucho de mis amigos, de los que hice en el bootcamp, que me dicen, tengo 10 años programando. O sea, yo quiero llegar a esos 10 años y decir, yo tengo 10 años programando y poder enseñarle a alguien lo que a mí me enseñaron en su momento. Ok. Alguna vez una persona muy sabia que a mí me ayudó, justamente por eso que lo estás mencionando, me ayudó mucho, ¿no? Con muchas cosas. Y digo, oye, pues, ¿cómo te pago? ¿Cómo estoy en gran deuda contigo? ¿Cómo te pago? Y me acuerdo muy bien que me dijo, me lo mencionó así, me dijo, lo que yo hice por ti, págamelo enseñándoselo a alguien más, o sea, haciéndolo por alguien más. Y definitivamente se me quedó grabado, ¿no? Y siempre lo he tenido como lema de vida casi pues sí, es muy cierto, ¿no? Y, o sea, no muy cierto en el punto de que tiene que ser así, sino que deja mucho esa mentalidad, ¿no? De poder ayudarle a las demás personas, pues si alguien te ayudó y esa persona fue desinteresada completamente, pues hazlo para alguien más. Y más en esta área que muchas de las cosas es compartir conocimiento, o sea, incluso del día a día del programador, tú estás compartiendo conocimiento, estás trabajando con otras personas que te están pidiendo ayuda, o que tú tienes que pedirles ayuda, y por lo general no hay nadie que va a ir a decirte, oye, qué tonto estás, oye, qué mal lo estás haciendo, al contrario, sino que, a ver, te ayudo, ¿cómo lo mejoras? Ven, te ayudo a mejorarlo, ven, te ayudo a hacerlo. Otra de las diferencias entre estudiar programación, de hacer código y estar en otras áreas, ¿no? Porque en otras áreas es como que, ¿sabes qué? Pues a ver, quítate, yo lo hago, lo voy a hacer yo, o lo hiciste mal y pues allá viene el jefe y viene y te regaña, ¿no? En lugar de decirte cómo lo puedes hacer mejor. Sí, Eso es algo que se me hace muy bonito. Sí, eso te iba a decir, creo que eso es algo que me ha encantado desde el día uno, o sea, desde que conocí a mi primer maestro, como esas ganas de enseñarle, pero enseñarle a todos, o sea, no nomás a las 10 chicas que están aquí, o sea, si teníamos un problema, yo sabía que podía ir con alguien y me podía explicar, y no necesariamente el maestro de esa clase, o sea, yo le podía preguntar a otro maestro y me iba a explicar con la calma del mundo y me iba a mandar información para que yo estudiara. Entonces, también cuando empecé a trabajar me di cuenta que todos eran así. O sea, no conozco de verdad a una persona que me haya dicho no, o me dice, no, es que cómo puedes saber, de verdad nadie que me haya hecho menos porque no sabía eso. O sea, al contrario, yo siento que me hayan ayudado así como el doble porque no sabía. Y creo que es algo muy bonito que en las otras empresas y en el otro tipo de industrias no se tiene. Sí, definitivamente no se tiene. Hay muchas empresas que sí, sí, yo creo que empresas más que nada, que tienen como el objetivo y las ganas de querer integrarlo, ¿no? Porque también conocen del área de programación y eso. En especial muchas empresas que están un poquito enfocadas, no precisamente enfocadas a tecnología, pero que tienen su área de tecnología y que adoptan el modelo de Silicon Valley, por ejemplo, que realmente pues ¿cómo puedo decir? Este tipo de comunidades y eso pues nacieron en Silicon Valley, de ahí, de grandes empresas como Google, como Facebook, no sé, de esas empresas viene ese tipo de metodologías y eso. Y eventualmente se está como que esparciendo un poco, lo he visto en algunos otros tipos de empresas, no solo ya en programación, pero definitivamente yo creo que en estas empresas de desarrollo pues es donde existe esta modalidad, ¿no? Ahorita que nos contabas respecto a cuando saliste y la búsqueda de trabajo y eso, uno de los temas que me gustaría tocar contigo es la negociación. Y vaya, la negociación tomando en cuenta que vienes desde fuera, ¿no? ¿Cómo has visto, sin mencionar números ni nada por el estilo, me gustaría que nos contaras tu punto de vista desde cómo se hace la negociación fuera de desarrollo completamente antes,
qué experiencias tienes y cómo has visto, o sea, más bien, si viste incremento salarial, si notaste el crecimiento económico y cómo negociaste, ¿no? Al momento de entrar a una empresa. En mis antiguos trabajos de biomédica, yo creo que es algo que no me gusta de los trabajos como convencionales, es que ya te mandan como una posición y ya tienen salario así como de golpe. O sea, vas a ganar tanto. Entonces, cuando vas a las entrevistas, era como, pues llevas, y lo que tú dijiste, vas a la entrevista, das tu currículum, así 10 minutos, sí quedas, o vente mañana, o vente. Entonces, realmente no hay como esa parte de negociar tu salario. O sea, a mí nunca me tocó vivir negociación. Era de que te podemos ofrecer tanto y ya. Y aquí yo creo que ese fue un tema desde el día 1 en el bootcamp, porque o sea, realmente tuvimos un workshop de que las mujeres tendemos a bajarnos nuestro salario. Como que decimos, me falta esto y ya, y así digo, es que no tengo todo y entonces me bajo el salario. Y yo le preguntaba a mis amigos, todos varones, y me decían, no, tú pide más, tú pide más. Y dice, a ver, ¿cómo voy a pedir más si yo no tengo todo lo que están pidiendo? Y me decían, no, tú pide para que te den más. Entonces, para mí era como muy complicado y hasta la fecha un poco como pedir más, porque siento que no cumplo todo lo que ellos necesitan. Okay. Pero sí he aprendido a como decir, gano tanto o estoy buscando tanto y como quedarme firme a mi decisión. Más bien es eso, como pedir tanto que ellos te digan, no puedo, sí puedo, y que tú veas como que valores y digas, sí, prefiero esto, o ¿sabes qué? No, voy a buscar otro lugar que sí me puedan dar o sea, el dinero que estoy buscando. Pero sí es un tema muy complicado. Es muy complicado y yo creo que mientras vas pasando tiempo en esta área, vas aprendiendo qué es lo que se busca y qué es lo que quieren y muchas veces hasta negociar y no solo con dinero, ¿no? Sino vamos a decir, perks o beneficios diferentes. Que también esta área tiene muchos beneficios diferentes a todas las demás. Ahorita platicamos de esos tipos de beneficios también para ver qué diferencias has visto. Pero bueno, hablando de incrementos, ¿sientes que sí hubo un salto en tu mundo económico? Sí, cuando estaba en la biomédica, no voy a decir como un número, pero ganaba tanto y ahorita que estoy en programación, gano el doble. Ok, y sientes... Ajá, perdón. O sea, te digo que ya sí que estoy como iniciando y es como, o sea, ¿por qué en los otros tipos de trabajos no dan, o sea, los mismos salarios? Es como, ¿por qué? Bueno, yo creo que el punto más importante es que tenemos la ventaja que nuestros clientes son gringos o tienden a ser extranjeros, donde se pagan dólares, en euros, en libras esterlinas o no sé, algo por el estilo. Y pues definitivamente el valor que tienen comparado con el de México y con casi todo Latinoamérica, porque creo que todo Latinoamérica estamos como que en una posición muy similar. Por ejemplo, conozco gente de Colombia, de Brasil y de Argentina que realmente pues tienen o sea, el estilo de vida es muy similar comparado con otros países donde, vaya, que su moneda tiene un poquito más valor que la de nosotros, y pues que el hecho de cobrar en su moneda de repente nos beneficia demasiado, ¿no? Por lo menos localmente. ¿Tú crees que podrías seguir, bueno, mencionaste que es como que tu punto inicial, ¿no? Estás en el punto inicial que apenas estás iniciando. ¿Tienes aproximadamente cuánto trabajando? ¿Un año? Un año voy a cumplir. ¿Ok? ¿Sientes que podrías crecer más? ¿Cómo te sientes en el crecimiento? Creo que eso también es otra diferencia entre otro tipo de industrias, que aquí puedes crecer muy rápido. Y las empresas, siento que a veces no abarcan como... Las empresas necesitan tantas vacantes que las personas que trabajamos en esto no las abarcamos. Entonces también es algo que a mí me choqueó cuando entré, como porque de que te mandan vacantes y es como, es que mira, estamos buscando vacantes para eso, no sé si te interesa. Cuando tú ya estás trabajando en otro lado y entonces siento que eso se mueve muy, muy rápido. Aquí es como, o sea, espérame, es que apenas entré a este lugar. No, es que mira, te podemos ofrecer esto y esto y esto. Y entonces eso también siento que beneficia a que tú como persona puedas subir muy rápido de puesto, muy, muy rápido. Ok. Bueno, ahorita estás comentando que puedes hacer el crecimiento externo, ¿no? De donde brincas entre empresas, pero estando en una misma empresa, ¿te ha tocado tener un crecimiento? Sí, en mi primera empresa justamente me salí cuando ya me estaban ofreciendo, yo era QA Junior y ya me estaban ofreciendo QA, o sea, sin Junior.
Y justamente creo que también es algo que beneficia a esta industria, que la mayoría de los puestos tienen un path, o sea, que te dicen, mira, si quieres subir de puesto, tienes que saber esto y esto y esto para que puedas subir al siguiente nivel. Y en otro tipo de industrias no pasa así. O sea, realmente tú puedes pasar 5 años y saber lo mismo y sigues sin entender como por qué no subo de puesto o como por qué no puedo llegar al siguiente puesto. Y acá es muy fácil porque te dicen explícitamente qué necesitas para subir de puesto y qué necesitas saber y qué necesitas aprender. Y eso es algo que me ha gustado mucho en general. O sea, que te dicen, necesitas esto y lo puedes cumplir en 1 año o en 5 años. O sea, depende de ti realmente. O en meses. Sí, o en meses, pero, o sea, depende de ti, de las ganas que quieras subir. Sí, se da mucho que en este tipo de empresas tenemos lo que le llamamos el career path. Muchas empresas lo tienen, muchas empresas no lo tienen. Pero pues ese career path va precisamente a hacer eso, ¿no? De por decir, nosotros tenemos ciertos niveles y pues ese nivel te lo da mucho de la experiencia que tengas y de lo que conoces, ¿no? O sea, qué tanto has hecho, que si conoces o no un lenguaje, si conoces o no en tecnología, si conoces metodologías realmente. Hay muchas formas, ¿no? De poder medir eso. Cada empresa tiene lo suyo, pero por lo general cada vez que te encuentras una empresa o cada vez que vas a una empresa de este tipo, pues sí vas y das junto con ese career path y que te dicen, va, o sea, tenemos este rango, si tú quieres crecer, seguir creciendo, pues también, ¿no? O sea, apréndelo y nosotros te evaluamos en tu momento. Algo que no sé si ya te tocó, creo que no realmente, pero en esta empresa, bueno, en este mundo, las empresas, pues por lo general, te hacen una evaluación cada año y en base de esa evaluación y del tiempo que, bueno, por lo general es 1 año, ¿no? Es como regla, ¿no? Cada año nosotros vamos a hablar contigo, vamos a ver cómo creciste, cómo hiciste crecer el proyecto también y tu crecimiento ya sea de como profesional, como personal, ¿no? Porque las dos influyen. Entonces, tenemos esa oportunidad de que la misma empresa pues tiene planeado un crecimiento para ti. Y eso es muy bueno y es una de las partes que siempre trato de vender a las personas que quiero entrenar, que les digo, ¿sabes qué? Pues existe una forma de crecer y la empresa, incluso la empresa te va a decir cómo creces, cómo la empresa quiere que crezcas para que puedas tener mejor, vaya, una mejor oferta laboral, ¿no? Un mejor salario. Eso se da mucho, así que todas las personas que nos vean, pongan un ojo en eso porque existe y se hace. Entonces, la diferencia con las demás empresas, como decíamos, ¿no? Bueno, sí, me gustaría tocar otro tema contigo, ya saltándonos un poco de lo económico y de las ofertas y eso. En muchas áreas, no solo, bueno, dejando un poco fuera el área de desarrollo, se ven mal a las mujeres y eso es algo que pues eso es una realidad, ¿no? O sea, y estamos tratando de cambiarlo y hay muchas personas que realmente lo están buscando. Entre nosotros, realmente entre el desarrollo, pues se busca mucho, ¿no? De tener diversidad. Y no solo con la mujer, sino todo tipo de diversidad. ¿Ha sido para ti difícil? Bueno, antes de ser programadora o ser desarrolladora, ¿fue para ti difícil como mujer trabajar? Y luego, ya después, ¿hubo un cambio ya estando en el mundo del desarrollo? ¿O ha sido similar? Al principio, como biomédica, sí era muy difícil, porque yo era servicio técnico, o sea, yo al principio iba a hospitales, a clínicas, capacitaba a los médicos, y realmente era difícil porque es un área donde hay mucho hombre, pero hay mucho hombre grande, o sea, de que personas que tienen como costumbres muy arraigadas de que las mujeres no pueden ser ingenieras. Y de verdad en la biomédica hay muy poca mujer en servicio técnico. Entonces sí me pasaba que llegaba y me llegaron a decir como, usted es la ingeniera. O todavía usaban como ingeniero. O sea, me llegaron a decir ingeniero así en masculino. Y yo entendía, o sea, yo decía, pues es que son personas ya grandes o no están acostumbradas a ver a una mujer, pues, en este campo laboral. Entonces al principio sí era muy difícil. De verdad, yo creo que cualquiera de mis amigos les pregunto que siguen la biomédica y si no se dedican a ventas, están en servicio técnico, van a decir lo mismo. Muy complicado ser mujer en servicio técnico de biomédica. Y cuando entré aquí a programación, me topé con lo mismo de que no hay mujeres. Pero la diferencia es que todos los hombres con los que he trabajado tienen como de nuevo esta disposición de enseñarte, independientemente si eres mujer o hombre. Entonces, sí me llegaron a tratar en mi primer equipo en QA. Al principio como que estaban muy reservados porque era la primera mujer y era como,
No sabemos si se va a ofender por las pláticas o los comentarios o los chistes, pero creo que como mujer, obviamente la idea es como que cambie la industria y haya más mujeres, pero también es como ponernos en un lugar empático en los hombres, de que no hay mujeres y están acostumbrados como a un ritmo de trabajo. Entonces yo trataba de decir eso, o sea, yo le decía, no, platiquen normal, o sea, soy mujer, pero tampoco es como que me voy a ofender porque hablen de ciertas cosas o no. Y entonces ellos hacían el mismo ejercicio de a veces moderarse cuando yo estaba. Entonces sí, es como que te topas con la misma idea de que no va a haber mujeres, pero los hombres traen otra mentalidad, o sea, completamente diferente. Nunca me he sentido como discriminada porque soy mujer o siendo que mi amigo porque es hombre gana más, o sea, nunca aquí, y nunca he escuchado comentarios machistas o algo parecido. Ok, es bueno saber, creo que en todos lados hay, ¿no? Y se puede llegar a dar el caso donde sí encuentres un escenario incómodo, pero es normal, ¿no? O sea, estamos en el cambio todos ahorita, creo que deberíamos de enfocarnos un poquito en el cambio. Las empresas están buscando el cambio realmente, pero pues vamos por buen camino, creo yo. Por lo menos en esta industria vamos en buen camino. Y es algo que me gusta, ¿no? Porque... por lo menos en esta empresa, y no voy a hablar solo de mujeres, sino te encuentras gente de todo el mundo y es muy diverso. O sea, llegas a estar en equipos donde hay gente de la India, hay gente de Brasil, hay gente de Argentina, México, Estados Unidos y de China, y todo al mismo tiempo, y todos en la misma llamada. Entonces, eso le da una diversidad muy bonita, realmente, esta área. Y muy diferente, ¿no? Porque cuando en una llamada en cualquier otro negocio te vas a encontrar en algo así, a menos de que estés en negocios y que estés vendiendo tu producto a gente de fuera, pero pues no al nivel de un programador, o sea, al nivel de un CEO, de un agente de ventas o algo así, pero al nivel de un programador o de alguien, vaya, pues los que hacemos la talacha, pues no lo encuentras, no lo ves. Y aquí es muy diferente, o sea, el hecho de estar conviviendo con otras culturas, el hecho de estar con gente de otra parte, de cualquier tipo de nacionalidad, de cualquier tipo de raza, eso, pues es normal y es parte de nuestra vida y se aprende mucho. O sea, no solo eso, sino aprendes mucho de las culturas, aprendes mucho de ti mismo, incluso de qué es lo que compartes, qué es las diferencias en las culturas. Hace mucho aprenderte también de aprender de ti mismo. En HCL, pues con indios. Así, de verdad, muchas de mis llamadas son con indios. Y también es como esta idea de acostumbrarme a su acento y que ellos se acostumbren a mi acento. Sí. Y en mi primera empresa en Amber es una empresa rumana, entonces también mi equipo era rumano, básicamente. Y también tienen ese acento como europeo, así como duro. Okay. Y también ellos, es lo mismo, como acostumbrarme yo a su cultura y que ellos se acostumbran a mi cultura. Y también está muy chido, creo que eso he valorado mucho, que tú quieres decir como, es que mira, en México tenemos esto y esto y esto. Y entonces ellos empiezan como, mira, acá tenemos esto y esto y esto. Entonces, quieras o no, se empieza a hacer como una cultura muy bonita. Tú quieres compartir lo que pasa en tu país y ellos en su país. Y sí, en otras empresas, o sea, en otras industrias no pasa eso, porque casi todo siempre es como convivencia con puro mexicano. Entonces no hay como ese enriquecimiento de, es que mi amigo rumano que está 12 horas, no sé, de distancia, pues platicamos de esto, o aprendí que en Rumania pasa esto, o en India pasa esto. Y eso está muy chido también. Sí, ¿alguna vez has pensado o tenido voy a decir incertidumbre o la cosquillita de decir, algún día me voy a ir a trabajar fuera? Sí. Sí. Pero el mismo mundo de programación. Sí, justamente cuando trabajaba en la industria de los videojuegos, me metí a un jam y era como de todo el mundo, pero era de mujeres. Mi equipo, la mayoría son del DF y otras de Monterrey, y hice como una amistad muy bonita con todas mis amigas, y una de ellas es programadora. Y justamente ella como que diario anda buscando vacantes de programación, pero en Estados Unidos. Y me ha dicho, es como, no, Ari, deberías aplicar también allá, yo sé que vas a quedar. Es como el mismo historial de que sí vas a quedar, te aplica. Entonces sí, como que a veces me ha entrado como esa espinita de decir, pues, incluso solo para calarte, como para ver cómo andas, como buscar una vacante en Estados Unidos y aplicar. Ok. Mucha suerte si algún día te decides hacerlo. Realmente se puede, y conozco muchas personas que pues realmente andan haciendo eso, o que se fueran, ¿no? Por gusto, por necesidad, por simple cuestiones económicas. Y sí se puede, realmente es fácil irte fuera de México a trabajar como programador, ya sea en Estados Unidos, y conozco otras personas que se han ido en Inglaterra, unas personas que, incluso conozco personas de España que están ahorita en Estados Unidos, que también emigraron pues desde España para acá, bueno, para Estados Unidos. Y pues siempre como que por lo general te encuentras con buenas
referencias, ¿no? De que hacen buenos... Yo creo que siempre y cuando se caigas en un mundo de tecnología, yo creo que vas por buen camino. Ari, estamos ya casi sobre tiempo. Me gustaría simplemente como petición que si les quieres dar recomendaciones a las personas que vienen entrando al mundo nuevo de la programación, que están tratando de hacer cambio de carreras, no sé, ¿qué les dirías, no? ¿Qué les contarías? ¿Qué les dirías en forma de que trabajen o que dejen de hacer, que empiecen a hacer? Me gustaría que les dieras un poco de tu sabiduría. Yo creo que la primera es que programen. Y de verdad, o sea, de nada sirve muchas veces leer documentación, que también es necesario leer documentación, pero realmente la mejor manera de aprender a programar es programando. O sea, es de que agarres la computadora y empieces a hacer incluso tutoriales de YouTube donde te explican qué están haciendo, incluso esos son buenos. Otra que ya a mí me ha ayudado mucho y me ayudó mucho el tiempo en el que hice QA y no programaba era hacer retos en HackerRank o en páginas parecidas, porque aunque no estés haciendo, practicando, realmente estás como haciendo que tu mente siga trabajando en el sentido de programación. La otra es que no le tengan miedo, o sea, no tengan miedo ni de aplicar a vacantes, aunque no cumplan todas las expectativas, porque eso es algo que me pasaba al principio. Y segundo, que si no saben, o sea, si no quedan en una entrevista, que tampoco tengan miedo de pedir feedback. Creo que eso es algo que me ha ayudado mucho a crecer. Cuando me llegaron a decir que en una entrevista, si ellos no me decían, yo era de que, oye, ¿me puedes dar un feedback? O sea, ¿o cómo puedo mejorar? Y todo eso también, que pregunten, siempre pregunten. Y no pregunten no solo de un feedback, sino pregunten a cualquier persona de programación. Si tienen una duda y si no encuentran nada en internet, o sea, pregunten a cualquier persona que sepan qué programa. Porque ninguna les va a decir que no, y yo creo que es algo maravilloso. Y la última, que practiquen su inglés. Y poco a poquito, o sea, no es algo de la noche a la mañana, y que no les dé miedo, o sea, nadie los va a juzgar porque pronuncien mal algo o porque tengan mala gramática. Y ese es un consejo que le da a mucha gente. Mientras tu inglés entiendas, con eso, o sea, no necesitas más, no necesitas saber palabras redundantes ni nada de eso. Y tal vez uno más que tengan esa espinita de aprender por su cuenta. Así, aquí nadie va a llegar y les va a decir, ay, aprende esto porque eso lo van a necesitar. Más bien que tengan de verdad esas ganas de aprender por su cuenta o de decir, ay, ¿qué significará esto? Y que lo busquen y que se empapen de conocimiento por su cuenta, que no esperen que alguien llegue y les diga, necesitas esto para tener un trabajo. No va a pasar eso. No, excelente. Creo que diste al clavo con cada uno de los puntos que tocamos. No lo podría dar mejor realmente. Ari, ¿alguna pregunta para mí? Sí, por ejemplo, yo soy junior, bueno, ni siquiera soy junior, soy trainee, soy fresher. ¿Qué le dirías a alguien que, por ejemplo, está en mi posición para que pueda seguir creciendo en la industria? ¿Qué le diría para poder seguir creciendo? Ok, sí. Ya tuve algunas experiencias trabajando con juniors, con trainees. Yo creo que inicialmente aprendan a comunicar mejor. Es un punto para mí muy importante, ¿no? Y te voy a poner un ejemplo más básico, ¿no? Muchos trainees o gente que va empezando tiene vergüenza de decir, oye, ya me dijeron qué hacer, pero o no me acuerdo o no sé cómo hacerlo, y tardan mucho y se quedan mucho tiempo tratando de lograrlo, incluso a veces sin saber qué deben de hacer. Entonces, yo creo que es muy importante, muy importante que levanten la mano siempre. Oigan, ¿sabes qué? Pues yo no entendí, o necesito que me lo repitas, o simplemente necesito que alguien me ayude. O sea, eso es muy importante. El hecho de ser comunicativo, de decir exactamente qué estás haciendo, en qué estás bloqueado o en qué necesitas mejorar tú mismo, es muy importante y te da un crecimiento muy bueno. Y eventualmente te das cuenta que esa misma comunicación te abre puertas y que después, o sea, cualquier persona pues va a estar contenta trabajando contigo porque pues dejas saber los blockers, dejas saber qué te falta, dejas saber todo y pues hay una mejor visión de lo que estás haciendo. Entonces definitivamente eso sería mi primer punto. El inglés ni lo voy a mencionar, ¿no? O sea, tiene que ser sí o sí, estúdialo. Si sientes que te falla, pues mejóralo, busca una forma de agarrar una clase en línea, alguna clase con algún profesor, busca la forma, ¿no? Realmente todos podemos hacerlo, todos podemos mejorar nuestro inglés y pues algo que no hay que descuidar, ¿no? Eventualmente te vas a acostumbrar, no le tengas miedo,
creo que a ti te va bien inglés, pero muchas otras personas pues sí lo batallan. Y a mí me tocó estar en ese escenario donde agarré trabajo y mi inglés era muy malo, entonces tuve que trabajarlo. Enfócate mucho en inglés, eso debe ser un sí o sí, y te va a asegurar un muy buen trabajo y una muy buena posición. ¿Qué más? Como último, pues, que tengan curiosidad, justamente lo que comentaste tú. Nunca tratar de simplemente decir, ya estoy cómodo, aquí me quiero quedar. El hecho de buscar, de ser autodidacta, de tratar de buscar esos temitas extras, de echarle un poquito más de ganas en el punto de voy a tratar de hacerlo por mi cuenta antes de ir a molestar a alguien más. Esto obviamente en el punto donde ya sé qué hacer y voy a hacerlo por mi cuenta. Y pues sí, yo creo que eso realmente, o sea, traten de ser autodidactas, de tratar de aprender, de tratar de hacer cosas por su cuenta. Eso creo que sería el último punto que tengo. Yo tengo otra duda. Cuando hice mi cambio de empresa de QA a mi empresa actual, alguien me dijo que ahorita lo importante es como que sentara cimientos, pero yo le decía a esta persona que cómo yo podría saber en qué sentar cimientos, o sea, eso también como que es algo que me abruma todavía hasta la fecha. Hay como muchísimos lenguajes de programación y hay como muchísimas cosas de dónde aprender. O sea, ¿cómo realmente sé yo como que voy iniciando por qué lado irme? Depende mucho del objetivo que tengas. Por ejemplo, si quieres eventualmente migrarte al mundo bueno, full stack o nomás backend, pues empieza a mover un poco más en ese mundo, ¿no? Si ahorita haces puro frontend, empieza a buscar trabajos de full stack para que puedas empezar a hacer poquito y poquito y eventualmente agarrar una vacante puro backend, por ejemplo. Si estás buscando hacer videojuegos, trata de moverte a una empresa que hagan, depende del tipo de videojuegos, si hacen videojuegos nativos para iOS o Android o ya sea de computadora, pues trata de buscarte o inclinarte por una empresa donde pues estén haciendo ese tipo por lo menos la tecnología, tal vez no videojuegos, pero quiero hacer .NET, por ejemplo, o C++, o algo con lo que hagan juegos. Entonces, para que te empieces a follar del lenguaje y poco a poco, y al mismo tiempo que estudias, pues ir tratando de inclinar ese tipo de empresas, ¿no? Y buscar oportunidades en ese tipo de empresas para que puedas eventualmente pues brincar y hacerte realmente lo que quieres. Pero primero, antes que nada, simplemente decir qué quieres hacer. ¿Qué te gusta más? ¿El frontend, el backend, aplicaciones? Tal vez incluso ni siquiera desarrollar y te dices, me gusta más hacer pruebas y me gusta que salga automatizar las pruebas y tener como que un proceso de quality assurance perfecto, ¿no? Entonces, que para mí es completamente bueno, o sea, no cualquier persona le gusta hacer eso y también hay mucha oportunidad de trabajo en eso. Tal vez incluso te guste irte por el lado del management y decir, ¿sabes qué? Quiero pues llegar a controlar, no controlar, a ayudarle equipos a estar haciendo managing. ¿Cómo se le dice el management? Como... Vaya, yo creo que es la diferencia entre un technical lead y un team lead, ¿no? O sea, irte a ayudar al equipo, pues a levantar a los equipos y eso. Pues también empiezas a trabajar fuera un poco de hard skills, empiezas a trabajar en los soft skills, mejor como persona, como manager, cómo le puedes ayudar al equipo a crecer, cómo mejorar los procesos, cómo ese tipo de cosas. O sea, realmente creo yo que depende mucho qué quieres hacer. Y te hago la pregunta, ¿no? ¿Qué te gustaría hacer? Bueno, ya dije que full stack. Full stack, sí. Sí. ¿Y estás segura que quieres hacer full stack? Sí. Ok, yo creo que debes de buscar primero qué tipo de lenguajes te gustan o con cuál quieres trabajar. Si tienes algún proyecto que quieres hacer, pues empezarlo a hacer con las tecnologías que tú quieres. Empezar a mejorar, definitivamente mejorar con las tecnologías que tienes. Y buscar el tipo de career path o qué es lo que se espera allá afuera de una persona full stack. Buscar qué tipo de roles tiene. Porque para mí un full stack, por ejemplo, debe abarcar desde JavaScript, que vas a hacer frontend, backend, hasta un lenguaje propietario de backend, donde JavaScript lo vas a hacer por frontend y en backend puede ser que te toque hacer Ruby, Python y un montón de cosas otras. Hasta TypeScript. TypeScript con Node.js, pero también yo creo que te va a tocar, bueno, te vas a tener que tocar temas como SEO, por ejemplo, para tener una mejor página web y que se vea mejor en los exploradores y que más gente la vea. Pero desde el punto de backend, pues también posiblemente te toque hacer algún tipo de continuous integration, que lo hacen los DevOps, por lo menos algo muy sencillo, y también tienes que aprenderlo
para que sepas cómo se hace, porque es un full stack, ¿no? O sea, el full stack no es front-end, back-end, el full stack yo creo que es o sea, base de datos, DBA, un DevOps, un backend, un frontend y incluso hasta marketing puedes llegar a aprender. Entonces, investiga esa parte, por lo menos el scope que está detrás de la vacante que quieres, y empieza poquito a poquito, ¿no? No tienes que aprendértelo todo, ni tienes que dominarlo todo, pero pues tienes que por lo menos poder ser capaz de conocer todo el área y tener por lo menos comentarios asertivos alrededor de cualquier punto que esté alrededor de esa área. No sé si te hice más bolas o... No, sí, me ayudaste a entender algo. Ok, no, perfecto. Pues estamos sobre tiempo ya. Realmente qué gusto haberte tenido por acá. Espero que realmente tu carrera siga creciendo y que al mismo tiempo pueda ser la influencia para muchas, en este caso mujeres, pero no solo mujeres, sino trainees de otras, que vienen de otras áreas pues y que quieran iniciar. Qué bueno que tuviste el tiempo. Muchas gracias por aceptarlo. A ti por invitarme. Y pues esperemos que algún día volver a platicar en alguna plática futura y muchas gracias. A ti, Felipe, muchas gracias. Hasta luego, Ari.